¿De veras, de veras? Entonces, ¿por qué se queja? ¿Ah? ¿Por qué entonces nos quejamos? Bueno, es que usted no sabe, ¿verdad? Empezamos a filosofar, empezamos a decir o lo que fuera. Hoy día muchos tienen un mal concepto de Dios en cuanto a que Dios es bueno. Y muchas veces es basado en el hecho de cosas que les ha sucedido. No dudo de que todos nosotros, en una u otra forma, hemos pasado por situaciones que pudiéramos llamar difíciles, en algunos casos pudiéramos llamar feas, y tenemos la tendencia de criticar a Dios, ¿verdad? Antes quizás de tomar la responsabilidad de que quizás lo que yo pueda estar pasando o sufriendo es consecuencia de alguna decisión, de algún pecado, de alguna rebeldía. Porque tenemos la tendencia de venir a Dios con nuestra manera de pensar, con nuestro intelecto, con nuestro entendimiento humano, y por eso no entendemos muchas veces que mi Dios es bueno. Entonces queremos aprender esta mañana que mi Dios es bueno, y vamos a ver algunas aplicaciones que tienen que ver directamente con nuestra vida. Y antes de que usted empiece a criticar a Dios o lo que fuese, piense muy bien en lo último que Dios ha hecho, que es bueno. Le dije a los hermanos de las 9 de la mañana, le digo, les voy a proponer un ejercicio. Escriba todas las bendiciones que usted ha recibido, todo lo bueno que usted piensa desde que conoce a Cristo. ¿Okay? Desde que usted conoció a Cristo como su Señor y Salvador, empiece a poner. Algunos de ustedes, después de una hoja, ya no van a poder pensar más. Y la razón es porque usted piensa más en lo malo, o lo que cree que no ha sido bueno en su vida, que lo bueno. Si usted tiene 3 hijos, empiece por ahí. 3 enormes bendiciones. Bueno, cuando estaban bebitos, ahora no sé. No, siguen siendo bendición. Siguen siendo algo que Dios te dio porque Dios es bueno. Y después, si quiere, haga aparte uno de todo lo que usted cree o piensa que no es bueno. Porque ese es el asunto. Muchas veces decimos, o déjenme decirles esto, ¿qué pasa si usted va al médico y el médico le dice, bueno, mire, encontramos algo y solo tiene 2 meses para vivir? Si usted es hijo de Dios, me imagino que se va a poner muy contento. Nadie. Ok, ¿por qué digo esto? Porque va a ver al Señor. Imagínense, en 2 meses. Pero la mayoría no lo recibiremos bien. 99.9% de nosotros a lo mejor nos morimos del susto que de lo que me puedan decir, ¿cierto? Y empezamos a pensar en todo esto y podemos preguntar, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Sabe cuál es la respuesta? Yo no tengo la menor idea. Pero ¿sabe por qué pensamos en esto? Porque no conocemos bien a nuestro Dios. Y pensamos que si Dios es bueno, nunca me debe pasar eso. Quiere decir que usted no entiende lo que en verdad Dios es. Y por eso se hace necesario que lo conozcamos. En el Salmo 86, en el Salmo capítulo 86, David, mire lo que él escribe en este salmo, y como he dicho algunas veces, los salmos están llenos de muchos de los atributos de Dios, y es bueno darles una lectura pensando en los atributos. Pero aquí está David en una oración implorando misericordia. Él está pasando por muchos asuntos difíciles, y mire lo que él escribe en el versículo 5: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Porque tú, Dios, eres bueno. En medio de todo lo que David está pasando, él sabe que su Dios es bueno. Dejamos a veces que lo que nos sucede a nosotros opaque lo que en verdad Dios es. Y por eso es bueno que cada vez, no cuando lleguen las situaciones difíciles, los problemas o cualquiera que sea el conflicto que pueda tener,
debe desarrollar un tiempo con Dios, debe desarrollar una comunión con Dios que le permita conocer más y más y más y más a Dios. Porque cuando vengan estos tiempos difíciles, esos tiempos difíciles no lo van a absorber a usted. Por el contrario, usted va a empezar a pensar, ¿por qué esto? Y ver en medio de todo eso la grandeza de Dios. Es interesante porque Él dice, porque tú, Señor, eres bueno. Y agrega, y perdonador. Yo no sé si usted sabe que Dios te perdonó. Algunos de ustedes todavía tienen problemas y dicen, no, es que yo no sé. Yo creo que Dios no me ha perdonado. Porque viera lo que he hecho. Si usted se imaginara, digo, no, ni me cuente ni deje que me imagine. Pero si has venido a Él, si has venido a Cristo como tu Señor y Salvador, Él te ha perdonado completamente. Ahora, que hayan consecuencias, claro que sí, pero el perdón está, porque Dios dice perdonador, no solo es bueno, pero perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Él vuelve a escribir en el Salmo 145. En el Salmo 145, el mismo David, ahora todo un salmo que tiene que ver con la bondad de Dios, específicamente en el versículo 9, él dice, bueno es Jehová para con todos. Entonces ahora David amplía el hecho de que no es solo para sus hijos, pero Dios es bueno para todos. Para con todos. Y sus misericordias sobre todas las obras. Entonces todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno, como está escrito. En el libro de Génesis capítulo 1, cuando el Señor termina toda su creación, y recuerde que Él terminó haciendo al hombre por último, la culminación de toda su creación. Y mire lo que dice en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En gran manera. Yo me imagino que hay lugares que a usted le encanta visitar. Por ejemplo, si va de vacaciones, yo quisiera ir a tal lago que conozco, ¿verdad? Y pasar unos días ahí camping, acampando y cocinando. Su esposa dice, no, yo quiero un hotel de 5 estrellas, no me lleve ahí, ¿verdad? Y lo que fuese. Pero hay lugares que queremos visitar. Ninguno de nosotros quiere pasar vacaciones metido en un edificio. La idea es poder estar, ¿qué? Con la naturaleza. ¿Por qué? Porque sabemos que es bueno. Y hay lugares bellísimos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, todos van a tener un lugar de preferencia porque saben que es bellísimo. Bueno, Dios lo hizo, Dios lo creó. Y piensen esto, Dios creó primero todo el universo, toda la tierra, y por último al hombre, y lo puso en el jardín de Edén en una forma perfecta. Ya sabemos lo que pasó y por eso estamos usted y yo aquí hoy. Pero algo que Dios hizo para ellos, buenísimo. ¿Por qué? Porque mi Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, primera de Timoteo capítulo 4, y específicamente en el versículo 4, le dice Pablo a Timoteo en esta carta, primera de Timoteo, me fui hasta la segunda, capítulo 4, versículo 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Así que si quiere vuelve a ver a su vecino o a su vecina y mire qué bien lo que hizo. ¿Es su esposa? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y así la hizo para usted. ¿Es su esposo? ¿No puede arreglarlo un poquito? No, eso es lo que usted necesita. Exactamente eso. ¿Por qué? Porque su creación y lo que Dios hace es bueno. Todo lo bueno que vemos y recibimos en este mundo viene de Dios. Ahora, por favor, piensen en esto. Todo lo que yo recibo bueno viene de Dios. Cuando usted dice, esto no es nada bueno, esto es... posiblemente no viene de Dios. ¿Que hay gente que le va a hacer a usted daño con todo el propósito de hacerle daño? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Viene de Dios? No.
Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, algo está haciendo, pero eso no viene de Dios. Porque todo lo que Dios quiere para sus hijos es bueno, buenísimo. Y pudiéramos agregar buenísimo. Pero pensamos así. No cuando estamos en dificultades o problemas o situaciones difíciles. Dios es bueno. Su naturaleza es bueno. Vayan al Salmo 25, y vamos a estar viendo algunos, como les dije, vamos a estar viendo cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que ir por toda la Biblia, casi por toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos de Él. Pero en el Salmo, capítulo 25, versículo 8 específicamente, note lo que dice el salmista aquí, y es David quien está escribiendo, y nos dice, versículo 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Note lo que está diciendo Dios acá. David reconoce quién es su Dios y sabe que Él es bueno, y dice que es bueno y recto. Y agrega algo importantísimo, porque dice aquí, por tanto, Él enseñará ¿qué? ¿Enseñará qué? ¿Qué va a enseñar? El camino. Entonces, Dios es tan bueno que Él no desea que una sola persona sobre la faz de la tierra se pierda. Les va a mostrar el camino, porque Él es bueno. El problema es que muchos hombres no quieren tomar el camino. ¿Es culpa de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero es fácil echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Bueno, si Dios fuera bueno, entonces no dejaría que yo me vaya por ese camino. No. Dios no te crió siendo un robot. Y si te hubiera hecho un robot, también te quejas. Ay, yo tengo que hacer todo lo que Dios dice. Wow. Otra vez, ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que no conocemos quién es nuestro Dios. Hablamos de Él, decimos con Él y hasta decimos y decimos expresiones. Bueno, Dios es esto, Dios se agrada del otro, Dios. Eso es lo que Él dice. Muchas veces son invenciones nuestras. Y por eso es importante que yo entienda lo que Dios me está diciendo. Él es bueno, tan bueno que está mostrando a cada persona que no cree en Él el camino. Más tarde Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie, si no es por Jesucristo. Pero Él te muestra el camino, Él lo hace. No dejará que un solo pecador diga, yo no sabía cuál es el camino. No vas a poder llegar el día del juicio y decir, bueno, Dios, lo siento mucho, pero yo no sabía cuál era el camino. No tenía un GPS en esos días. Tenía mi palabra. Sí, pero nunca la leí. Los cielos cuentan la historia. El poder. Bueno, es que nunca volví a ver el cielo. Siempre tendremos excusas. Y si hay algo que Dios ha hecho es dejarnos completamente sin excusa, porque Él se revela a nosotros. Más tarde, el Salmo 119, que estamos estudiando los miércoles con el pastor Jeff Adams, en el Salmo 119, en el versículo 68, que ya pasamos por esa porción los miércoles, pero mire lo que dice aquí, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú, David, el rey David, un rey que fue perseguido hasta por su propio hijo para aniquilarlo por otro rey que quería deshacerse de él, y en medio de todo esto David dice, Dios es bueno y bienhechor. ¿Cuál es la primera lección que usted y yo necesitamos aprender? No importa en la situación en que yo me encuentre, Dios es bueno. La situación que usted pueda encontrarse no va a cambiar el hecho de que Dios no sea bueno. Dios sigue siendo bueno y es bueno y será bueno. Que usted no lo perciba, que usted no lo entienda y que usted se queje de todo lo que usted quiera, eso no quiere decir que Dios deja de ser bueno, porque Él es bueno. Porque Él es Dios. Y Él es bueno. Bienhechor se refiere a las obras de Dios. Las buenas obras de Dios son la manifestación de su naturaleza humana. Y uno puede gozarse. Hay tantas cosas, contaba a los hermanos esta mañana, que cuando joven, no hace mucho por cierto, me encantaba cuando participaba en los campamentos de nuestra iglesia.
a eso de los 15, 16 años. Y me gustaba mucho que yo pudiera ser puesto en una de las cabañas que pasaba a la orilla, que estaba edificada a la orilla del río. Era un río muy cristalino. En aquellos días, cuando íbamos desde muy jovencito, a los 12 o 13 años, no habían baños. Entonces teníamos que bañarnos en el río. Y óigame, cuando uno iba y se bañaba en el río, salía uno morado. Porque era un agua tan fría, bueno, no se podría decir fría, se tenía que decir helada. Mi madre solía decir, eso es bueno para la circulación, así que no se va a morir, no se preocupe, ¿ok? Tal vez sea cierto porque tiene 93 años. La cosa es que recuerdo que me encantaba, y otra de las grandes cosas de ese río es que era súper limpio. Y uno podía tomar el agua. Ahora, no he vuelto después de tantos años, pero le garantizo que posiblemente ahora está un poco contaminado. Porque ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? No cuidamos lo que Dios nos dio. Y por eso ahora hay tantas entidades, que plástico, que esto, que lo otro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que lo que Dios hizo fue bueno. Y es bueno. Y seguirá siendo bueno. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Salmo 100. En el Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. O sea, la bondad de Dios es tan grande que eso lo lleva a ser un Dios misericordioso. Y por eso no hemos sido consumidos, hermanos. Porque miren cómo está nuestro mundo hoy. Razón tenía el Señor en decirnos que los días de hoy van a ser como los de Sodoma y Gomorra. Y quizás muchos que conocemos las Escrituras pudiéramos decir, tendríamos que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, a cómo está la situación en el mundo hoy. Y tenemos la tendencia de desanimarnos. Un momentito, Dios es bueno. En medio de todo esto no cambia el hecho de que nuestro Dios es bueno. En Marcos capítulo 10 encontramos la respuesta que Dios le da a una persona que le contesta o que le pregunta y le dice, maestro bueno. Y la respuesta del Señor Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Dios. Ahora, hermanos, nosotros muchas veces decimos, ¿conoces a fulano de tal? Y decimos, oh sí, es buena gente. Oh, fulano de tal es una muy buena persona. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, tal vez queremos decir que no es un asesino, que no es un maleante, que no es un ladrón, qué sé yo. Pero tenemos la tendencia a decir de personas que tienen una reputación más o menos buena, decimos es buena persona, es buena gente, es bueno. Dios dice que solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. ¿Qué aprendemos aquí? El concepto que usted y yo tenemos de bueno no es el concepto que Dios dice que es bueno. Entonces no confunda el hecho de que si alguien dice, yo soy buena gente, ¿verdad? De que usted es sumamente bueno, porque bueno solo hay uno, Dios. Entonces, si Dios es el que es bueno, tengo que aprender qué es eso de ser bueno. Y obviamente Dios lo enseña en su palabra y por eso lo podemos aprender. El salmista nos dice que los hombres van a proclamar la bondad de Dios. Miren el Salmo 145, el versículo 7. Dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Mi Dios es un Dios bueno, buenísimo, que dice la Escritura que su bondad es inmensa. En otras palabras, no podemos medirla. No podemos medir la inmensidad de Dios. Cantarán y cantarán, dice, tu justicia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Esto te dice qué tan bueno es mi Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo, especialmente sus hijos, experimentemos lo bueno que Él es. Por eso les dije, sería bueno que haga un ejercicio y empiece a escribir todas las manifestaciones de la bondad de Dios en su vida.
Para serle honesto, muchos quizás no van a poder escribir mucho. Y no es porque Dios no ha sido bueno, es porque usted no ha visto lo bueno que es. Mire lo que dice aquí en el Salmo 34. Salmo 34, y específicamente en el versículo 8, porque aquí hay un par de lecciones de todo lo que estamos aprendiendo, y él enfatiza dos cosas más. David dice en el versículo 8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Hay dos cosas que ustedes y yo podemos hoy y siempre experimentar de Dios. El hecho de gustad, ¿qué quiere decir esto? Probad. Cuando digo guste de esto es para que usted pruebe. Y sin excepción, me atrevo a decir que todos hemos gustado la bondad de Dios. El problema es este, que no la apreciamos ni la saboreamos. Entonces por eso no la entendemos y por eso criticamos fácilmente a nuestro Dios. David, otra vez, un hombre que fue perseguido, un hombre que no llevó una vida muy fácil a pesar de que era el rey ungido de Dios. Gobernó por 40 años y fue uno de los mejores gobiernos jamás establecidos sobre los judíos, sobre Israel. No fue una vida fácil para él, sin embargo, él gustó de la bondad de Dios. Por eso él dice, gustad. Pero note lo que sigue diciendo, y ved. Si este es el problema que tenemos, nosotros nos enfocamos en nuestros problemas. Va al doctor, como les dije antes, recibe un resultado no muy satisfactorio y el doctor le dice 2 meses, 2 meses y medio, máximo 3. Y usted, si no se muere del susto, se va a empezar a morir de todas las cosas, ¿verdad? Porque si nos dan esa noticia, lo vemos como la noticia más mala. ¿Saben que esa es la noticia mejor que un hijo de Dios puede recibir? Hermano, ¿cómo se le ocurre a usted que va a recibir el hecho de que se va a morir? Hermano, si mueres, ¿dónde vas? Ahora, yo no estoy insinuando, yo no estoy diciendo, yo sé que usted se está gozando mucho con su esposo, con su esposa, que usted no quiere dejarlo, que usted no quiere dejarla. Y que mis hijos, todo eso lo entiendo, no se preocupe. Pero sabe, todos los problemas que podemos tener, y con una noticia como esa, empezamos a no ver que mi Dios es bueno. Porque todo lo estoy empezando a filtrar a través de mi dolor. Pierdo un ser querido. Pierdo el trabajo. Tengo una situación difícil. Alguien me critica de alguien que nunca lo esperaba. Tengo un conflicto grande. Y usted empieza a dudar de la benevolencia de Dios. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que yo me vaya a morir en 2 meses? ¿Sabe por qué es tan bueno? Porque Él quiere verlo en el cielo. Imagínense. Claro que yo sé que es solo 1, 2 o 3, ¿verdad? Los demás no queremos morir. Y yo no estoy diciendo que debemos morirnos y que debemos... No, eso no es el asunto. Pero mientras usted no guste y vea la bondad de Dios, su actitud será una actitud de queja constantemente. No importa qué pueda estar sucediendo. Y la única forma en que usted dejará de quejarse es obtener lo que usted quiere. Y Dios dice, no, porque yo sé lo que es bueno para ti. Todos nosotros que hemos tenido el privilegio de criar hijos, algunos que todavía están esperando criarlos, otros que ya no quieren seguir, pero siguen con los nietos, pero bueno, es asunto de ellos. Cuando usted iba al supermercado y los niños querían solo comer dulces, usted les decía, claro que sí, vayan y coman. Vayan y coman donas, y traían como 15 donas, ¿verdad? Y usted feliz de la vida porque eso es lo que usted hacía. Muchas veces tuvo que decirle a sus hijos, no. ¿Y qué hacía el niño o la niña? ¿Verdad? Y hacía un berrinche increíble y si es un buen padre le decía no, pero si es uno de esos padres que se lo dejaban llevar por todo el berrinche, ¿qué hacía usted? Le compraba 5 donas para callarlo. Pregunto, ¿eso es bueno para su salud? Ahora, yo no tengo nada contra las donas. A mí me gusta la dona old fashion, que se llama, pero hace como 12 años la dejé de comer. Esta es la historia detrás de esto. Estábamos en un viaje rumbo a México con un grupo de jóvenes.
Salimos de Kansas City a las 6 de la mañana, llegamos a Houston, tenemos 2 horas y media para transbordar. Y entonces todos los jóvenes, les digo yo a los jóvenes, vayan y busquen qué comer, lo que quieran, aquí, vuelvan acá, porque de aquí es donde vamos a salir. Y sin excepción, todos regresaron con una dona. Unos con unas donas, ¿verdad?, que yo no sabía que existían, otras que eran unas donas así largas, ¿verdad? Y uno de los muchachos que estaba conmigo, que había estudiado una ingeniería química o no sé qué era él, cuando una de las muchachas viene con esta dona, él le pregunta, ¿sabe cuánto tiempo le va a tomar a usted digerir esa dona? La jovencita le dice, no me importa. Buena respuesta, eso es lo que un joven diría. Pero a mí me entró curiosidad, le digo, oye, ¿cuánto tiempo? Me dice, 1 semana. Dejé de comer donas. Ahora, francamente, desde hace 12 años a hoy me he comido tal vez unas 6 donas en todos esos años. Ok, bueno, una decisión mía, o sea, hermanos, por favor, si usted se comió 5 hoy, pues en 15 días se las va a digerir. Pero lo que quiero decir con usted, muchas veces nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. Muchas veces nuestros hijos no ven que yo no quiero que haga algo porque sé que no es bueno. Dios hace lo mismo. Muchas veces no te va a dar algo que quieres porque sabe que no es bueno para ti. Pero a veces, ¿qué va a hacer? Soltar. Ok, hijo, haz lo que quieras. Y después, cuando usted llega todo bien maltratado y todo herido y casi sin cabeza, sin manos o algo, tenías razón, Señor, no era bueno. Porque mi Dios es bueno. Por eso dice, gustad y ved que Él es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Si esa es una de las bendiciones, el poder saber que mi Dios es tan bueno que yo puedo confiar completamente en Él. Y confiar en Él y creer en Él es clave para que usted pueda entender la bondad de Dios. Nahum, sí, está en la Biblia. Nahum es uno de estos profetas menores que nos habla la palabra de Dios. Nahum capítulo 1, en el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Se da cuenta? Que en medio de cuando usted está lo más angustiado en su propia vida, ahí está Él para darte ánimo, consuelo. Por eso el profeta pudo decir, Jehová es bueno. Y también se dio cuenta que es su fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entre más usted conozca a Dios, más va a entender la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque es difícil que yo perciba y entienda la bondad de Dios cuando me encuentro en situaciones difíciles. Perdí mi trabajo. Y Dios me ama. Y Dios es bueno. Tuviste un conflicto serio. Malas noticias en cuanto a tu salud. Qué sé yo, tantas cosas que nos suceden día a día. Y nos cuesta ver la bondad de Dios. Pero esto es lo que hacemos como cristianos. Sabemos que alguien está pasando por problemas, situación difícil. Entonces le decimos, hermano, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál fue la última vez que alguien le dijo a usted ese versículo cuando usted la estaba pasando difícil y su respuesta fue, tal vez por educación o lo que fuera, tal vez usted se quedó calladito, pero es lo que menos queremos oír? ¿No es cierto? ¿Y por qué no queremos oír eso? Porque estamos sumidos en el problema. Estamos invadidos por la situación y no vemos más allá. No vemos más allá. Pero dice Pablo, escribiendo a los hermanos que están en Roma, que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Entonces usted no puede decir esta mañana, bueno, es que mi situación es más difícil. Bueno, hermano, es que si yo le contara, si yo tuviera el tiempo y me sentara con usted y le cuento, usted me va a entender. Y mi respuesta va a ser, le doy todo el tiempo que usted quiera, pero no.
usted no va a poder convencerme porque Dios dice que lo que estás ahorita pasando te va a ayudar a bien. Pero ¿cómo es posible? Porque no vemos más allá de nuestra nariz. Si tienes una nariz corta, pues vas a poder ver más rápido, pero si es muy larga, no. Pero ese es nuestro problema, que estamos consumidos y estamos en este problema y no vemos la bondad de Dios. Por eso sería buen ejercicio hacer lo que les dije, de empezar a escribir. Y usted va a descubrir y se va a dar cuenta cuántas bondades de Dios usted ha recibido a través de los años. Pero tenemos la tendencia de olvidarlas. ¿Por qué? Porque Dios, como es un Dios bueno, entonces todo lo que a mí me sucede es bueno, es para mi propio bien. ¿Puedo entender en ese momento? Posiblemente no. Es interesante porque el Señor en el libro de Mateo nos hace una comparación entre nosotros y el mismo Dios. Y si usted ha estado en el proceso de discipulado, es algo que enfatizamos mucho en la relación suya con Dios ahora como su Padre. Porque Él dice en Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, ¿quién quiere oír eso? No, yo no soy tan malo. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Porque me estoy comparando con alguien peor. Entonces decimos, no soy tan malo. Pero dice Él, si somos malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Y quién de nosotros, como padres, quiere dar cosas malas a nuestros hijos? Nadie. A no ser que de veras sea una persona con serios problemas. Pero casi el 100% de los padres queremos dar lo mejor para nuestros hijos. Aún más, nos vamos al extremo de darles muchas cosas que nosotros jamás tuvimos. Porque queremos que tengan lo mejor. Y dice, si nosotros, siendo malos, hacemos eso, miren la pregunta que hace, retórica, porque la respuesta se sabe, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿Se das cuenta? Ahora que eres hijo de Dios, ahora que eres hija de Dios, tu Padre es Dios. Y mi Padre es bueno. Y lo único que Dios hace para mí es darme buenas cosas. ¿Y dónde está el $1,000,000 que estoy esperando? Sí, ese es el problema de nosotros. Tenemos una idea de lo que es bueno para nosotros. Bueno, a lo menos un carrito mejor que el que tengo. Porque si no soy yo, es mi esposa que lo está empujando, ¿verdad? Entonces, y tenemos esta idea de lo que es bueno. Él dice que como Padre tiene lo mejor para nosotros. Siendo muy joven, otra vez, no hace mucho, la situación financiera en el hogar, mi madre, 7 hijos, mi padre muy responsable, ese año todos entraron a la escuela. Yo me quedé, y ahorita no entiendo, yo creo que en esos momentos decía, ¿por qué yo me quedé sin entrar a estudiar? Entonces yo fui el que tuve que salir y buscar trabajo. Hoy entiendo en la soberanía de Dios lo que Dios estaba haciendo, en ese momento no lo entendí. Pero recuerdo que entonces fui y toqué puertas, llené solicitudes de trabajo por un montón de lugares y me llaman de una empresa en la cual yo no hice solicitud de trabajo. ¿Quién cree que estaba trabajando ahí? Desde ahí Dios está obrando. Entro a trabajar, trabajo 6 años, recibo 6 promociones, salí siendo gerente de crédito de esa empresa, aprendí muchísimo, fue una gran bendición, pero en el mismo tiempo que yo estaba haciendo eso, porque entonces empecé a estudiar otra vez para terminar mis estudios, entonces mi día era de 5 de la mañana, 5:30 de la mañana a 11 de la noche, por eso cuando hablo con jóvenes que, ay, pobrecitos, que están cansados, porque yo no tengo mucha paciencia para jóvenes vagabundos, ¿verdad? Pero bueno, es ahora, es la cosa, y uno no debe usar esas historias porque no les gusta que uno use las historias así, ¿verdad? Así que yo he aprendido tampoco quedarme calladito, mejor no decirles, pero lo que quiero decir con esto es que recuerdo que yo estaba trabajando en un ministerio de niños,
¿verdad? Con el poco tiempo que tenía, yo servía al Señor trabajando con niños, era una pareja de misioneros, y un día estábamos hablando y planeando, y me dice ella: ¿ha pensado usted un día servir al Señor a tiempo completo? Inmediatamente le dije: no, porque yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, tengo que ayudar a mi familia. No lo voy a hacer. Y creo que ella notó un tono de voz quejón. Porque esa era la realidad. Yo me estaba quejando con Dios. O sea, si Dios quiere que yo te sirva, ¿por qué tengo que hacer esto y esto y esto y esto? Con mucho gusto, pero no. Entonces me dice ella: quiero que vaya y abramos la Biblia en el libro de Lamentaciones. Con solo el título del libro ya empezó, ¿verdad? Que digo, wow, que pareciera como de ánimo, ¿no? Y entonces me dice: quiero que lean Lamentaciones, y en Lamentaciones capítulo 3, iniciando en el versículo 25. Bueno es Jehová. Y empezando por ahí, quizás yo pensé: bueno es Jehová, y qué bueno tiene que yo tengo que trabajar aquí como un loco para poder salir adelante. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y aquí viene el golpe mortal. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Cuando yo leí eso, era como que el Señor me estaba dando una cachetada, con mucho amor, porque venía de Dios. Pero quiero que vean lo que dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Recuerdo que en ese preciso momento fue tal el nivel de arrepentimiento que yo dejé de quejarme. Si bien es cierto, no entendía lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer, muchos años después, incluyendo el día de hoy, entiendo muchas cosas que no fueron fáciles y que Dios permitió. ¿Y saben por qué? Porque Él fue bueno para Marco Castro. Es bueno y seguirá siendo bueno. Bueno, hermano, usted no sabe cómo me ha tratado la vida. He vivido una vida muy difícil y por eso me cuesta estar en la iglesia. Yo les he contado varias veces, ¿verdad?, que por eso me gusta esta Biblia, porque me encantaría dar golpes bíblicos. Pero no me toca a mí, le toca a Dios. Pero a veces tenemos una actitud de pobrecito yo, y usted olvida por completo lo que es Dios. Sí, pero es que hay veces que me pasan cosas y me suceden cosas, ¿y qué? Sí. Vayan a Génesis capítulo 50. ¿Recuerdan ustedes a José? José, de una familia que sus hermanos, sus propios hermanos, lo querían matar. ¿Recuerdan eso? Dios lo guarda, lo protege, lo venden como un animal. Y ahora está en Egipto, y los hermanos llegaron a Egipto por comida. ¿Y ahora qué hace Dios? José se revela a ellos: yo soy José, y ellos temen que José los va a matar. Pero ese no es el asunto. Y lo último que le dice él en el versículo 20 del capítulo 50 del libro de la Génesis, le dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Hay muchas personas en este lugar, en este país y en cualquier otro, que va a buscar su mal porque eres hijo de Dios. Es una realidad. Y él le dice a sus propios hermanos: ustedes buscaron el mal para mí. ¿Y qué podían decir ellos? Absolutamente nada, porque estaban completamente de acuerdo. Mas Dios, ¿qué hizo Dios? Encaminó a bien. ¿Qué es lo que hace Dios cuando crees que te está yendo mal? Que todo eso, toma eso y Dios le da completamente la vuelta para tu bien. Porque ese es Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. ¿Y qué hizo en el caso de José? Por lo que Dios hizo por estos hermanos que querían matarlo y deshacerse de él, Dios lo lleva a un nivel para salvar a todo un país de Egipto y muchos a su alrededor.
Sí, hermanos, muchas veces, por la tanta queja que tenemos en situaciones difíciles, nunca vemos la bondad de Dios. ¿Y sabe quién pierde? Usted. Porque Dios está esperando que usted abra los ojotes, o que vaya al oculista y le den unos anteojos para que pueda ver. Pero esos anteojos ya los tiene, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mostrar, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Wow! Si hay algo que Dios siempre hará en nosotros, es encaminar todo lo que puede estar sucediendo para bien. Sí, quizás estás pasándola muy difícil en este momento, quizás es algo dificilísimo, quizás sientes que ya no puedes más, pero Él te da la fuerza. Lo único que tienes que hacer es que confiar y esperar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero bueno, es que Dios es bueno y lo que está haciendo en tu vida es buenísimo. ¿Entiendes todo? No, posiblemente no. Pero Él lo va a hacer para bien. ¿Por qué? Porque Él es bueno para sus hijos. Porque Dios es bueno, es misericordioso. Porque Dios es bueno, Él es justo. Porque Dios es bueno, es proveedor. Porque Dios es bueno, es poderoso para conmigo. Porque Dios es bueno, es fiel. Porque Dios es bueno, es paciente. Dios es bueno. Pablo escribe a los hermanos de Roma y les dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis las riquezas? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe lo que sabe lo que el diablo está haciendo? Que las personas hoy no vean la bondad de Dios. Porque si no ven la bondad de Dios, nunca llegarán al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Que nosotros somos los proveedores, nosotros somos los portadores de la bondad de Dios. Por eso Dios nos dice que a nuestros enemigos los tenemos que amar. No ahorcar, amar. Si lo ves muriendo de sed, dale agua. Si lo ves muriendo de hambre, que se muera de hambre. Desgraciadamente muchos piensan así. Dale de comer. Porque ahí estás mostrando la bondad, no tuya, de Dios. Porque la bondad de Dios va a llevar a los seres humanos a darse cuenta que necesitan venir a Cristo. Pero ¿qué hace el diablo? Quiere mostrarnos un Dios que no es bueno, para que ellos no lleguen al arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo tú como hijo de Dios? ¿Instrumento de la bondad de Dios o tropiezo de la bondad de Dios? Padre Celestial, te damos gracias, porque si bien es cierto, Padre, muchísimas veces no mostramos tu bondad. Dios, tú dices aquí en tu palabra que tú a través de la benignidad guías a la humanidad al arrepentimiento. Y Padre, muchas veces no somos buenos mensajeros, tenemos que confesar esto. Dios, haz que al salir este día de aquí, hoy de aquí, oh Dios, podamos ser hombres y mujeres que estemos proyectando esa bondad tuya, porque necesitan conocerte. Aún en actitud de oración es posible que haya personas aquí que no conocen a Cristo, que no conocen la bondad de Dios, porque han creído al mundo. No sé, quizás hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo. Si es su caso, le voy a pedir levantar su mano. Alguien se va a acercar a hablar con usted, enseñarle la palabra y mostrarle la gran bondad de Dios que muestra su camino para que tú llegues a los pies de Cristo. ¿Alguien esta mañana? Hermano, hermana, ¿estás proyectando esa bondad de Dios? Permite que sea Dios quien lo haga, para que otros lleguen a conocer la gran bondad de Dios y los traiga al arrepentimiento. Padre,
Oh Dios, qué bendición es saber que eres un Dios bueno. Si bien es cierto, muchas veces no vemos, no entendemos. Padre, haz que continuemos confiando en ti y esperando, porque tú siempre vas a manifestar tu bondad. Y gracias por esa bondad que manifiestas. Dios, llévanos con bien. Y gracias porque eres un Dios bondadoso. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.